Bienvenidos al podcast del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, liderado por el Laboratorio PROMRA de la Universidad de La Serena, junto a SEASA, Casalac y Minera Los Pelambres como asociados y financiado por Corfo. En cada capítulo, entérate de nuestro quehacer diario, porque desarrollamos y promovemos soluciones tecnológicas e innovativas en recursos hídricos, con enfoque en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Consorcio Quitayanco, un espacio que busca poner en la palestra diversas temáticas relacionadas a la situación hídrica de la zona norte del país, un espacio que también difunde el desarrollo científico y tecnológico de la región, donde tenemos el objetivo de enseñar en un formato más amigable y natural temáticas que son de vital importancia para la sociedad. Soy Eduardo Páez, periodista del Consorcio Quitayanco, y el día de hoy conversaremos en torno a la pregunta: ¿la región de Coquimbo se encuentra preparada para el cambio climático? Y en primer lugar quiero presentarles a Jorge Núñez Cobo, académico del área ambiental del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Y también contamos con la presencia de Héctor Reyes Serrano, doctor en Gestión, Desarrollo y Medio Ambiente, y subdirector del Laboratorio PROMRA de la Universidad de La Serena y del Consorcio Centro Tecnológico del Agua, Quitayanco. Hola, Eduard, buenas tardes. Hola, Jorge, un gusto. Bueno, vamos a comenzar directamente respondiendo a la interrogante principal de este podcast. ¿La región de Coquimbo se encuentra o no preparada para el cambio climático? ¿Qué me puede decir al respecto, Jorge? Bueno, esa pregunta la verdad es que es bastante amplia, muy abarcadora. Uno podría partir, en general como me gusta a mí, mirar un poquito, digamos, lo que ha sido la historia del clima en nuestro país. Y por otro lado, también lo que son los estudios historiográficos respecto a la sociedad, digamos, en distintos lugares del mundo y el clima a lo largo de la historia. Y uno, basado en eso, uno puede decir, la verdad es que nosotros siempre nos hemos enfrentado como sociedad, en el caso de Chile y en nuestra región también, a cambios en el clima de distinto nivel, de distinta escala temporal, distinta escala espacial. Uno ve los registros históricos de los últimos 200 años o 100 años, 150 años de precipitación en nuestra región, y eso ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Es decir, el cambio del clima en términos de las precipitaciones, que es lo que probablemente sea lo que nos interesa ahora. En nuestra región no es algo de ahora, de los últimos 10 años o 15 años, sino que ha sido algo permanente, digamos, a nivel secular, a nivel de siglos. Así que, y nos hemos ido adaptando frente a eso de distintas formas, con distintos mecanismos, y no veo por qué no podríamos seguir haciéndolo a futuro. Y bueno, respecto a esto, ¿me podrías comentar cuáles son los factores, los principales factores atmosféricos y oceánicos que influyen en este fenómeno? Bueno, yo diría, a ver, que uno siempre parte mirando lo que es el océano y lo que es la atmósfera. El componente oceánico lo hemos ido conociendo cada vez más, sobre todo de lo que fue, digamos, en los años 90, todo lo que se empezó a realizar en Chile respecto al estudio del fenómeno del niño. Entonces, fenómenos o estados, digamos, el niño o la niña son algo que uno monitorea permanentemente, y en este caso, en este año, claro, uno presumía que bajo condiciones niños íbamos en la región de Coquimbo a tener un año con mayor probabilidad de eventos de precipitación. Y desde el punto de vista oceánico no fue tan así. Y del punto de vista atmosférico, que es el otro componente, ahí parece que hay un poquito más de explicación de por qué no recibimos las lluvias que sí se recibieron en otras regiones del país, sobre todo en la zona central, porque mirando, digamos, algunas plataformas que muestran esa condición, justamente en lo que es el promedio del periodo invernal, digamos, nuestro, se dieron condiciones a media altura de la atmósfera, a media altura de la troposfera, de mucha estabilidad concentrada sobre la región de Coquimbo. Entonces eso podría explicar por qué, a pesar de haber condiciones oceánicas del Niño, atmosféricamente no se dieron las condiciones para recibir las tan anheladas precipitaciones. Don Héctor, en su caso, ¿cuál es la opinión respecto a esta interrogante que se plantea de si realmente la región se encuentra preparada para el cambio? Yo comparto lo que plantea Jorge.
en su intervención. Y yo lo que podría, digamos, complementar es en el sentido de que en este tipo, en el fondo, de fenómenos, ¿no es cierto? A pesar de que, como bien decía, han existido, nos han acompañado en el fondo desde siempre, y por lo tanto el tema de si una entidad está preparada, digamos, para enfrentar algo, yo creo que es difícil estar 100% preparado. Yo creo que en el fondo también es una cuestión que va evolucionando en la medida que, que avanza el tiempo, en la medida que avanza la ciencia, en la medida que las sociedades también se hacen más conscientes, digamos, de las problemáticas que les enfrentan, su condición, su posibilidad en el fondo de enfrentar fenómenos o situaciones de estrés van también cambiando. Entonces, yo creo en concreto, digamos, la respuesta a la pregunta, yo creo que cada día que pasa, la región en el fondo está un poquito mejor preparada. Yo creo que hay cuestiones en las que efectivamente todavía nos falta mucho, digamos, por avanzar. Otras en las que hemos avanzado bastante más. Por ejemplo, hemos avanzado mucho, yo diría, en el conocimiento, en el poder entender, particularmente en la región, los fenómenos, ¿no es cierto?, ambientales, los fenómenos climáticos, el comportamiento en el fondo de las sociedades locales, de alguna manera para ir ajustándose o comprendiendo, digamos, el rol que tienen estos procesos. Entonces, yo creo que hoy día efectivamente estamos en una condición, ¿no es cierto?, mejor que hace 10 o 20 años atrás, pero absolutamente, digamos, preparados para cualquier cosa, yo creo que no. En el fondo hay espacios en los que tenemos debilidades, digamos, todavía. Y bueno, pasando a una arista más de esto, ¿cómo ha afectado el cambio climático a la agricultura y la biodiversidad en la región de Coquimbo? ¿Y cuáles serían más o menos las estrategias de adaptación necesarias para esto? Bueno, es evidente que esta reducción, ¿no es cierto?, por un lado de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas va generando cambios, ¿no es cierto?, en la configuración del paisaje cultivado, es decir, lo que hacen, ¿no es cierto?, particularmente la agricultura. Y eso se observa, ¿no es cierto?, en términos de abandono de lugares donde hace 5 o 10 años, ¿no es cierto?, eran espacios totalmente cultivados con alta intensidad de trabajo, de capital, y actualmente en el fondo está en una condición prácticamente de abandono. Es decir, cada vez uno empieza a observar con más frecuencia eso, especialmente aquellas áreas en el fondo que estaban más alejadas o más distantes de las áreas de suministro de aguas superficiales, particularmente, ¿ya? Que fueron de alguna manera también parte de las estrategias que usó la agricultura para hacer su expansión, que fue, ¿no es cierto?, irse hacia las pendientes más altas, aprovechar, digamos, las ventajas que se dan ahí en términos de microclima, etcétera, y que tú empiezas a observar que hoy día también está en una condición de abandono, y que se empieza a observar cada vez con más frecuencia. Entonces, claramente hay una pérdida de superficie que hay que, digamos, estimar nuevamente una vez que yo creo que ya vayamos cerrando la temporada. Hay una contracción de las áreas cultivadas. Hay indudablemente que una pérdida también económica enorme en esos espacios, porque son puestos de trabajo que se van perdiendo, se van dejando, que son difíciles de reemplazar por otras actividades económicas, porque la región tiene una matriz económica bien, bien particular en el fondo, en donde la agricultura aporta la mayor parte de los empleos, y después vienen otras actividades, entonces es difícil de reemplazar. Y en términos de biodiversidad, no soy, digamos, especialista en el área, pero si uno hace la mirada con las especies cultivadas, bueno, las especies naturales tienen características que las hacen bastante más resilientes y tolerantes a estos estrés, pero eso todo también tiene límites en el fondo, tiene límites, y por lo tanto no cabe duda que hay un efecto también sobre esos espacios. No podría yo, digamos, hacer una estimación porque, como te decía, no es mi área de especialización, pero indudablemente que sí lo hay. ¿Y se están fomentando estas prácticas de conservación del suelo y la vegetación para mitigar estos efectos del cambio climático? En general, cuando estos niveles de estrés llegan, ¿no es cierto?, a las actividades económicas, las actividades humanas, se producen en el fondo algunos cambios. Hay que ajustarse, hay que adaptarse en el fondo a eso. No cabe duda que adaptarse
digamos, teniendo un trabajo previo, es mucho menos traumático que adaptarse, digamos, cuando tienes el temporal o la catástrofe encima. Ya es bastante menos traumático. Entonces, en efecto, hay ajustes, por ejemplo, a nivel productivo, digamos, de las explotaciones agrícolas, decisiones que se toman en términos de priorizar áreas, priorizar paños, priorizar cultivos, dejar en el fondo sectores sin regarse, digamos, o sin mantención, para privilegiar aquellos sectores en los que se espera obtener, digamos, un mayor potencial o una mayor producción. Son distintas estrategias, ¿no es cierto?, que se hace una vez que ya está instalado. Otras estrategias son efectivamente también buscar otras áreas y desplazarse. O sea, y eso normalmente lo pueden hacer los actores productivos de mayor tamaño que pueden, ¿no es cierto?, tomar la decisión de abandonar ya efectivamente una comuna, ¿no es cierto?, una región, e irse con sus inversiones a otra región. Todas esas son estrategias que hacen, digamos, la adaptación. Ahora, internamente, la unidad de producción también, estoy hablando, digamos, del punto de vista de la agricultura, también lo hace, ¿no es cierto?, mejorando la eficiencia del riego, incorporando tecnologías asociadas, digamos, al uso del agua. Y a nivel más social, digamos, para los consumos humanos, yo diría que ahí hay un debe en el fondo, y por eso cuando tú planteas si estamos preparados, yo creo que ahí todavía estamos al debe. Yo creo que falta conciencia, particularmente de los habitantes urbanos, respecto de la crisis en el fondo hídrica en la que estamos. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con la facilidad que otorga el hecho de abrir una llave y que se vea, digamos, el agua y sale agua. Se pierde la conciencia respecto de la magnitud del problema, cosa que es bastante distinta a los habitantes rurales, particularmente que se abastecen con camiones aljibe, o en los APR, donde ya los pozos en el fondo están con niveles críticos y están con racionamiento o control de agua, de abastecimiento en muchas partes. Entonces yo creo que las acciones de adaptación tienen que ver en la agricultura por ese lado, y en el caso del consumo humano es la restricción y el priorizar, digamos, los consumos. ¿Cómo Yo, podrías complementar esto, Jorge? sí, justamente estaba muy atento a lo que decía Fabián. Y yo creo que la pregunta como se planteaba originalmente, cuando, digamos, se decía cómo respondemos, supongamos como región, si estamos preparados como región, eso lleva a una cierta idea, digamos, de uniformidad, es decir, que hay algo que se llama región, que es uniforme y que recibe, digamos, el impacto de, supongamos, del cambio del clima. Y la verdad es que lo que uno ve es que hay una gran diversidad de sistemas, ¿cierto? Hay una gran diversidad en eso que se llaman los sistemas hidrosociales, es decir, el humano en el territorio y su interacción, digamos, con la disponibilidad hídrica. Y uno podría separar, ¿cierto?, lo que es el habitante del secano, ¿cierto? Y lo que es el que está, digamos, en las zonas de riego. Ahí hay dos mundos totalmente diferentes que tienen que, de alguna manera, ¿cierto?, sacar adelante estrategias muy distintas cuando se enfrenta a esta menor disponibilidad. Pero también tenemos diversidad, digamos, en cuanto a los tamaños de los sistemas productivos. El pequeño agricultor va a tener sus propias estrategias distintas a un mediano agricultor, distinta al gran agricultor o el que hace una agricultura más empresarial, a lo mejor, de mayor escala. Y también nosotros podríamos pensar que incluso dentro del mundo, digamos, de los que hacen uso de aguas superficiales de riego, podemos tener también diferencias en los que están en la parte alta de las cuencas, los que están en la parte media y los que están en la parte baja. Entonces hay una diversidad importante y esa diversidad va a implementar algunas estrategias que van a ser muy particulares, digamos, específicas para el sistema digamos, en el cual está inserto, pero también puede haber otras que van a ser bastante comunes, digamos, o transversales. Yo justamente un poco en preparación a esta entrevista estaba mirando, como mencionaba, cómo enfrentaban la escasez hídrica y las sequías, por ejemplo, en el siglo XVII, siglo XVIII, y la verdad es que en algunos aspectos era prácticamente estar presenciando lo mismo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, el apelar a la autoridad, ¿cierto? Buscando que la autoridad busque de alguna manera entregar las soluciones a los conflictos entre usuarios,
¿cierto? En algunos casos hacer caso omiso, digamos, de normas, reglas establecidas y buscar por uno mismo, digamos, la forma de solucionar su aprovisionamiento de agua. Entonces, eso ocurrió siglos atrás, ocurrió en el siglo pasado, ha ocurrido en las últimas décadas, sigue ocurriendo ahora, entonces hay estrategias que son más o menos comunes, ¿cierto?, a todos los distintos usuarios de agua, con mayor o menor contacto, digamos, con lo que es la gestión hídrica. Fabián mencionaba el caso, por ejemplo, de nosotros como usuarios de agua indirecto, que somos indirectos en el sentido que no estamos metidos dentro de la gestión propiamente tal, pero, digamos, nos impacta al momento de abrir la llave y encontrarnos en algún momento con que estamos con alguna restricción hídrica. Pero esa respuesta humana, digamos, de quienes vivimos en zonas urbanas, es una respuesta natural que uno encuentra en cualquier otro lugar. Yo recuerdo haber estado en California, por ejemplo, en los años 2015, cuando California estaba enfrentando una de las sequías más severas, con alto impacto, digamos, en el ámbito rural, productivo, agrícola. Y a nivel de la ciudad, la verdad es que de repente preguntaba y algunas personas ni tenían idea siquiera de que estaban en sequía. Y aquí es más o menos parecido lo que ocurrió también en los últimos años, hasta que no nos corten el agua en la casa, ¿cierto? Ahí recién nos vamos a empezar a dar cuenta de la importancia que tiene la gestión, digamos, del recurso hídrico. Y bueno, dado que la pregunta es un poco, bueno, es bastante general, ¿se podría entonces definir como a nivel escala, así del 1 al 10, qué tan preparados estamos como región para el cambio climático? ¿Sería posible dar como algún número así para que la gente se pueda como dar una idea? Fabián, ¿dispara usted o disparo yo? No, dispare usted, profesor, que es más dado a la estadística. Yo le complemento. Sí, no, mire, mire, lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Porque Sí. uno podría decir, ¿sabes qué? A ver, supongamos que en la región los últimos 200, 300 años nos hemos enfrentado a distintos periodos, digamos, de escasez, de sequía, etcétera. Pero el contexto en el cual se da, incluso aunque fuera el mismo nivel de déficit, ¿ya? El contexto, digamos, es distinto. A lo mejor 100 años, 200 años atrás, la disponibilidad que había de agua por usuario a lo mejor era muy alta, ¿ya? Piensa que hoy día se habla de repartos, por ejemplo, a nivel acá digamos, del río Elqui, del 20%, etcétera. A lo mejor, ¿cierto? Varias décadas, digamos, o un siglo atrás, la disponibilidad de agua por usuario era alta, pero su tecnología, digamos, para hacer ese uso de esa disponibilidad era muy baja, ¿ya? Entonces yo uso la metáfora, digamos, del colchón, es decir, el colchón que tenía antiguamente en términos de disponibilidad hídrica a lo mejor era alto, pero la eficiencia en el uso, digamos, era menor. Entonces la combinación de eso da un nivel de afectación. En las últimas décadas, ¿cierto? Digamos, la disponibilidad por el uso, por la hectárea, etcétera, ha disminuido significativamente, pero la tecnología para aprovechar al máximo, digamos, esa menor oferta no tiene comparación, digamos, con varias décadas atrás, un siglo atrás. Entonces, claro, hay menor disponibilidad para el usuario, pero ese usuario puede ser muy eficiente hoy en día, digamos, con ese menor recurso. Entonces, una cosa compensa la otra. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto? ¿Estamos más impactados ahora que 100 años atrás, 150 años atrás o algunas décadas atrás? Entonces, no es tan fácil hacer esa comparación. Uno podría decir, a ver, vamos a tener menor disponibilidad en las próximas décadas, pero posiblemente la forma, digamos, en que sea agricultura puede ir incrementando sus niveles de eficiencia. Eventualmente puede haber incluso una complementación con otras tecnologías, con biotecnología, con nuevos cultivos más resistentes, etcétera. Entonces, a lo mejor va a ser una agricultura de muy mayor nivel tecnológico para hacer uso, digamos, de recursos hídricos que van a ser cada vez menores. Entonces, por un lado, uno podría pensar que somos más vulnerables porque la disponibilidad, digamos, que tenemos es menor, pero también somos más resistentes porque tenemos más conocimiento, tenemos mejores sistemas de alerta, de previsión, tecnología, etcétera. Entonces, claro, somos vulnerables en una cosa, pero somos
y nos adaptamos mejor en otra. Entonces, el punto de equilibrio en una de esas se compensa una con otra. Así que yo diría todavía hay espacio, digamos, para continuar adaptándonos. Sí, es una pregunta de examen en realidad la que hace Eduard, que es Mm. compleja de responder porque efectivamente hay que poner los bordes, en el fondo hay que necesariamente poner los puntos sobre los cuales uno va a hacer la estimación o, digamos el cálculo, un poco como para poder determinar, como dices tú, en esa escala de 1 a 10 si, en qué punto se situaría respecto de su grado de preparación. Entonces, bueno, requiere efectivamente definir esas condiciones, esos escenarios, porque, por ejemplo, si uno lo mira y miras en el fondo el periodo, ¿no es cierto?, de sequía en el que todavía estamos, en efecto, todas las temporadas de dotación hídrica, porque se mide, digamos, básicamente en términos de las temporadas, una por lenguaje más ligado a lo agrícola, pero es por la forma en la que las organizaciones de usuarios hacen la distribución, ¿no es cierto?, de las aguas, en las que también están adentro, en muchos casos, ¿no es cierto?, las empresas sanitarias que obtienen el agua para la producción de agua potable para las zonas urbanas. Entonces, la demanda, a pesar de todo, en general ha logrado ser cubierta en alguna medida, en algunos casos completamente y en otros casos con más restricciones. Y eso en el fondo, a mi juicio, da cuenta efectivamente de las capacidades que tiene todo este sistema, ¿no es cierto?, de ajustarse, adaptarse y de tomar decisiones respecto de poder satisfacer el requerimiento de todas las actividades humanas, consumo humano, actividades productivas, recreación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si uno hace un ejercicio simple, por ejemplo, en términos de que la oferta, ¿no es cierto?, se reduce notablemente, ¿no?, ¿verdad?, en el tiempo, pero probablemente en el fondo la demanda también se ha ido ajustando a esa baja, reducción de la superficie cultivada, mejoramiento de la eficiencia del uso del agua. Aún no hemos llegado en el fondo al racionamiento en el caso del consumo humano, lo que podría uno pensar, bueno, a pesar de todo, excepto en las áreas rurales donde hay una población importante, pero la mayor parte se concentra en las zonas urbanas, la demanda, ¿no es cierto?, se ha logrado suplir completamente, en el caso de la región. Entonces uno podría decir, bueno, yo creo que estamos más cargados hacia el número más grande respecto de la preparación que hacia el lado más chico. Es decir, yo creo que estamos más pasados, ¿no es cierto?, de la mitad hacia arriba que de la mitad hacia abajo. Y eso da cuenta en el fondo de estos mecanismos de adaptación a veces no pensados, no diseñados previamente, sino que producto de la urgencia, del hecho, ¿no es cierto?, que ocurre sobreviene en el fondo la adaptación, que a veces no es la mejor forma porque puede que se tomen decisiones eventualmente que pueden tener otros impactos. Por eso la idea es, en términos de la anticipación y la preparación, que es muy bien pensada, digamos, la pregunta, es lo que deberíamos, ¿no es cierto?, trabajar. ¿Cómo vamos a estar en el fondo de aquí a 40 o 50 años respecto de nuestra relación con los recursos hídricos? Y probablemente en el fondo vamos a ser capaces de ir manteniendo esa relación. Entonces, es indudable que ante la escasez sobrevienen en el fondo algunas estrategias que en muchos casos son más bien de corto plazo porque resuelven el problema puntual del momento de la temporada hasta la espera, ¿no es cierto?, del siguiente invierno, a ver si llueve y ver qué hacemos. Entonces, a eso me refiero, te fijas que allí hay como espacios en los que efectivamente se requiere mayor destinación de capacidades y de recursos para efectivamente ofrecer posibilidades, ¿no es cierto?, de enfrentar esta situación de una forma menos traumática, que genere, digamos, menos impacto en la población y en los ecosistemas. Bueno, con esto podemos dar finalizado este capítulo del podcast del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco. Agradezco enormemente su participación, don Héctor y don Jorge. Muchas gracias por su presencia. No sé si tienen algunas palabritas para quienes lo escuchan. En mi caso, muchas gracias por la invitación y un gusto, digamos, haber compartido y conversado de estos temas tan relevantes, digamos, de discutir en nuestra región. Sí, por mi lado aparte también agradecer la invitación y esperar que efectivamente podamos en el fondo avanzar más rápido, ¿no es cierto?,
hacia una idea que es que nosotros venimos desarrollando, que no es nuestra, por supuesto, pero que venimos también tratando de colaborar, que es esta idea, ¿no es cierto?, de la cultura del agua, particularmente en zonas áridas. Es decir, nuestro eje, nuestro foco, digamos, nuestra preocupación central es cómo nos relacionamos, ¿no es cierto?, con el agua desde siempre, y por lo tanto establecer una forma, una cultura, y por lo tanto si alguien, por ejemplo, en el país o en otras partes quisiera conocer las relaciones entre sociedad y ambiente y la forma en cómo nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, a convivir con el agua y sus condiciones, entonces pudiesen mirar a esta región como un foco de opciones, ¿ya? Eso yo creo que es como una aspiración que uno quisiera poder lograr y desarrollar. Es decir, que producto de esto, en el fondo aquí es donde pudiésemos dar muestra, ¿no es cierto?, de herramientas, técnicas, mecanismos, ¿ah? Y por lo tanto ese es el llamado al conjunto de la población, porque eso no solo lo hacen los organismos públicos, ni solo los investigadores, sino que es el conjunto de la sociedad que muestra en el fondo ese acervo, y por eso que se llama cultura del agua, ese acervo en el fondo en relación a esto, y por lo tanto es un área rica en términos de experiencia y aprendizaje para otros. Así que muy agradecido por la invitación y disponible, digamos, para otra oportunidad. Perfecto, bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Gracias también a quienes nos están escuchando y solo queda dejarlos invitados a los próximos capítulos que van a ser estrenados y atentos a nuestras redes sociales donde va a ser la difusión de estos capítulos propiamente tal. Así que nos vemos en una próxima edición de Kitai Podcast. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.